Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Matemáticas Ichigo. En este video vamos a resolver el siguiente ejemplo de ecuaciones diferenciales. Tenemos IB' es igual a I' elevado al cuadrado. Este IB' elevado al cuadrado está dividido entre I. Como aquí tenemos que la variable independiente no está expresada de forma explícita, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a considerar, o vamos a tomar a I' es igual a la derivada de I respecto a la variable X. Entonces, vamos a tener que IB' va a ser igual a la derivada con respecto a la variable X de la primera derivada Y'. Ahora lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Si consideramos que Z es igual a I', entonces esta segunda derivada la podemos escribir de la siguiente manera. IB' va a ser igual a la derivada con respecto a la variable X de I'. I' es igual a Z, entonces escribimos Z. De la regla de la cadena podemos escribir lo que tenemos del lado derecho de la siguiente manera. IB' va a ser igual a la derivada de Z respecto a la variable Y multiplicado por la derivada de Y respecto a la variable X. Entonces aquí hay que analizar lo siguiente. Vemos que la derivada de Y con respecto a la variable X es igual a I' y tenemos que I' es igual a Z. Por lo tanto, esta segunda derivada, IB', la podemos escribir como Z multiplicado por la derivada de Z respecto a la variable Y. Ahora lo que vamos a hacer va a ser sustituir IB' en esta ecuación diferencial al igual que I'. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. IB', es decir, Z por la derivada de Z respecto a la variable Y va a ser igual a I' elevado al cuadrado, es decir, Z elevado al cuadrado dividido entre la variable Y. Al hacer esta sustitución vemos que llegamos a una ecuación diferencial de variables separables. Si separamos las variables nos va a quedar de la siguiente forma. Del lado izquierdo todo lo que contenga la variable Z y del lado derecho todo lo que contenga la variable Y, y nos quedaría de la siguiente manera. Z por el diferencial de Z dividido entre Z al cuadrado va a ser igual al diferencial de Y dividido entre Y. Simplificando Z del lado izquierdo vamos a tener el diferencial de Z dividido entre Z es igual al diferencial de Y dividido entre Y. Ahora lo que vemos es que podemos integrar en ambos lados. Integrando en ambos lados vamos a obtener el logaritmo natural de Z es igual al logaritmo natural de Y más una constante. Esta constante la podemos escribir como el logaritmo natural de C sub 1. Ahora lo que vemos es que tenemos en los tres elementos logaritmo. Entonces vamos a hacer lo siguiente del lado derecho. Vamos a escribir logaritmo natural de Z es igual al logaritmo natural de la constante C por I C sub 1. Esto aplicando las propiedades de los logaritmos. Entonces llegamos al logaritmo de Z es igual al logaritmo natural de C sub 1 por I. Aplicando nuevamente las propiedades de los logaritmos vamos a tener que Z es igual a la constante C sub 1 multiplicado por I. Ahora aquí vemos lo siguiente. Vemos que Z es igual a I'. I' es igual a la derivada de Y respecto a la variable X. Entonces hacemos la sustitución. Z por la derivada de Y respecto a la variable X. Esto es igual a C sub 1 multiplicado por Y. Si separamos las variables vamos a llegar a la siguiente ecuación diferencial. La derivada de Y dividido entre Y es igual a la constante C sub 1 multiplicado por el diferencial de X. Ahora lo que tenemos que hacer es encontrar la solución para esta ecuación diferencial. Para ello voy a borrar todo lo que ya hemos escrito para trabajar con esta expresión. Ya que llegamos a esta ecuación diferencial, entonces vemos que podemos integrar en ambos lados. Entonces vamos a calcular la integral del diferencial de Y dividido entre Y va a ser igual a la constante C sub 1 que sacamos del lado izquierdo de la integral por la integral del diferencial de X. Si integramos en ambos lados vamos a llegar al logaritmo natural de Y que va a ser igual a la constante C sub 1 que va a multiplicar a X más una constante C sub 2. Entonces para resolver para Y vamos a tener que Y va a ser igual
al número e elevado a la c sub 1 por x más c sub 2. Como tenemos que en la multiplicación los exponentes se suman, tenemos que i es igual a e elevado a la c sub 1 por x multiplicado por e a la c sub 2. Aquí este e a la c sub 2 lo podemos cambiar por la constante c sub 2. Entonces vamos a tener que i es igual a la constante c sub 2 multiplicado por e elevado a la c sub 1 multiplicado por x. Y aquí tenemos la solución para esta ecuación diferencial de segundo orden. Si desean apoyarme, compartan, suscríbanse y activen la campana de notificaciones. Muchas gracias y hasta el próximo video.